Sí, así como leíste. No cerrás las suficientes ventas porque tenés un equipo de ventas. Y sé que suena contradictorio, pero déjame explicarte esto, que fue exactamente el mismo mínimo cambio que hice yo, que me hizo un por 4 en los resultados de Cash Collected de mi negocio. De hecho, no solo cuadrupliqué el CC de mi negocio, sino que trabajé menos que nunca. Probablemente tenés un setter, un closer y un proceso de ventas muy detallado, pero aún así vos seguís siendo el cuello de botella, o por lo menos sentís que si no estás las cosas no funcionarían como deberían funcionar. Ahora déjame decirte algo, y es que si estás estancado, lamentablemente no es culpa ni del setter por no agendar las suficientes llamadas, ni tampoco del closer por no cerrar las suficientes llamadas. Es tu culpa por creer que esos son los problemas, y es tuya por hacerlos dependientes de tus decisiones, y esa dependencia viene de cómo lideras vos, de qué manera das las instrucciones y cómo manejas el flujo de trabajo en equipo. Así que sí, si entraste al video buscando que te resuelva el proceso de ventas o que te resuelva el funnel o lo que sea que creas que es el problema, este no es un video hablando de eso, sí es un video hablando de cómo lideras y el impacto que tenés con tus palabras y con la forma en la que dirigís a tu equipo, y cómo tomando una decisión tan apalancada como cambiar un poco mi forma de liderar hizo que mi negocio cuadruplique los resultados. Para los que no me conozcan, mi nombre es Gianluca, tengo 19 años y en los últimos 5 meses generé más de $130,000 en Cash Collected para solamente uno de mis clientes. De hecho, lo más curioso es que este cliente tiene solamente 7,000 seguidores y no corrimos anuncios y subimos muy poco contenido. De hecho, demasiado poco contenido, más del que me gustaría. Y si bien te cuento todo esto ahora, hace 8 meses estaba en la misma situación que probablemente estás vos hoy en día. Trabajaba más de 12 horas al día con un equipo que dependía completamente de mí, todas las decisiones pasaban por mí, todo lo que se hacía lo consultaban conmigo y yo sentía que si no estaba, todo se iba a romper o se iba a desmoronar. De hecho, mismo me ha pasado de no estar pendiente y que surjan más problemas que nunca. Y créeme cuando te digo que pasaron muchas cosas hasta que aprendí esto que te voy a contar en este video. Estuve mucho tiempo buscando problemas donde no lo sabía. Busqué en el proceso de ventas, busqué en el script del closer, busqué en la forma en la que prospectábamos, busqué incluso hasta en los recursos que mandábamos, en el funnel, en absolutamente todas las áreas de negocio, incluso el marketing y la comunicación, hasta que me di cuenta que el problema no era ni mi equipo de ventas, ni mi equipo de marketing, ni mucho menos que sean malos. El problema había sido mío por haberles generado dependencia durante tanto tiempo y que todas sus decisiones se empiecen a basar en mis decisiones. Y sin querer me autosaboteé. Había creado un sistema donde yo era indispensable y estaba esperando que ellos puedan ser independientes cuando en realidad mi forma de trabajar y mi forma de dar indicaciones era generándoles dependencia sobre mí. Y no hay que ser un genio para darse cuenta que si tenés un negocio que es dependiente de vos, no sos un emprendedor ni tampoco tenés un negocio, simplemente tenés un trabajo caro. Así que ahora sí, déjame contarte por qué hace rato te mencioné que el problema eras vos y era tu liderazgo. Cada palabra que decís como líder, cada decisión que tomás por el equipo y cada problema que resolvés por tu cuenta está generando dependencia, y la dependencia es el enemigo número 1 del escalamiento. Porque cuando tu equipo depende de vos, dependés de estar disponible, y cuando dependés de estar disponible, entonces simplemente no podés escalar, o en algún punto vas a llegar a un techo donde te va a pasar lo que me pasaba hace 8 meses. Vas a estar trabajando mucho y ganando muy poco en relación a eso, y simplemente lo que te estaba faltando era liderar mejor y apalancarte mejor. Sé que como dueños de negocio a veces se nos olvida el impacto que podemos llegar a tener, pero cuando sos un líder y sos el líder de un equipo, cada palabra cuenta, cada decisión que tomás cuenta, y cada una puede generar cambios drásticos, sean buenos o sean malos. Y yo creo que en cierto punto ya lo normalizamos, pero cada idea que tenemos y cada cosa que ejecutamos radica muy fuerte en el negocio, sea a corto o largo plazo, se van a ver los resultados de eso. Entonces nuestras decisiones, nuestra forma de gestionar el equipo, nuestra forma de organizarnos tiene mucho peso. De hecho, como líderes, nuestra prioridad número 1 es pasar más tiempo pensando y teniendo claridad que ejecutando, y la manera de pasar más tiempo libre, entre comillas, para poder pensar y para poder ejecutar con mejor claridad sobre nuestro equipo es apalancándonos. Y el problema por el cual generaste un negocio dependiente es la forma en la que vos creaste un flujo de trabajo en el cual sin querer entrenaste a todos los miembros de tu equipo para que dependan de vos para cada cosa. Algo tan simple como un cambio en tu comunicación como el equipo puede generar cambios enormes. Una palabra diferente en cómo te dirigís a tu equipo puede cambiar a una persona de pasar a ser un empleado a un dueño de un área. Y como sabemos, el dueño del área trabaja con otro compromiso y trabaja completamente diferente a una persona que la tratamos de empleado. De hecho, si hay algo que me resaltaron mucho este último tiempo es la forma en la que trabajo con mi equipo y la forma en la que cuido a mi equipo. Y los cuido de la manera en que lo hago, no solo porque me importan y no solo porque son personas que amo genuinamente, sino porque también cuido la forma en la que ellos se sienten, y según la forma en la que ellos se sientan y la forma en la que ellos se autoperciban a sí mismos,
es la forma en la que van a actuar y es la forma en la que van a trabajar. Y eso determina el apalancamiento que yo voy a tener a nivel negocio y determina qué tanto tiempo libre o qué tanto tiempo para pensar pueda tener, o simplemente salirme de tareas ejecutivas o operativas que lo que me generan es más ruido en la cabeza y menos tiempo y menos apalancamiento, o sea, menos ingresos en el negocio. El cambio más grande vino cuando a mi equipo de ventas lo dejé de tratar como un equipo de ventas y ellos se dejaron de considerar simplemente un equipo de ventas. A mi setter lo dejé de tratar como un simple setter y a mi closer lo dejé de tratar como un simple closer. Esto que me generó tantos resultados más fue simplemente un cambio de etiquetas. En vez de tratar a mi closer como tal o como un simple closer que tiene que actuar como closer simplemente dentro de la llamada, le hice entender y le generé la necesidad de que su rol no era simplemente estar en llamadas y tratar de cerrar ventas, sino que él era el responsable de hacer que entre plata al negocio. Y aunque parezca una boludez, ahí está el cambio mínimo. Un closer simplemente se mete a llamadas. Una persona que es considerada responsable de que ingrese dinero al negocio, entonces hace todo lo que esté a su alcance para generarle más plata al negocio mes tras mes, y no simplemente se lo considera un closer cuando está dentro de la llamada, sino también fuera, sino también en su vida, en su día a día y constantemente. Tiene la responsabilidad de constantemente estar generando ingresos, entonces hace todo lo que esté al alcance de su mano para poder cerrar más ventas. Y si eso requiere que se tiene que meter en otras áreas, si eso requiere hacer un trabajo de más, o si requiere de pulir su skill por fuera de lo que es la llamada también como lo es adentro y mejorar la comunicación del equipo y armar estructuras y armar cosas, entonces eventualmente vamos a estar generando más ingresos y esta persona que era un simple closer se convirtió en un director de un área que es proactivo, que puede solucionar los problemas por sí solo y que me está generando más ingresos sin que yo esté detrás preguntándole cómo fue la llamada, cómo te fue este seguimiento, armándole yo los reportes o revisándole las llamadas. Esta persona está desarrollando un autocriterio. Y ojo, que también hay que tener cuidado en el punto de que si vos le das esta libertad, entonces dale esa libertad y no busques controlarlo cuando esta persona está desarrollando esta capacidad de tomar decisiones por sí solo, porque probablemente lleva mucho tiempo encasillado en un solo rol o mucho tiempo habiendo generado dependencia encima de vos. Entonces es normal que las primeras semanas no todo salga como esperás o el proceso sea un poco más lento, pero créeme que al fin y al cabo lo más apalancado que puedes hacer es dejar que se equivoquen solos y aprendan solos. Al cambiar las etiquetas, cambié la forma de dirigirme al equipo, cambié la forma en la que ellos trabajaban y cambié la forma en la que ellos se percibían a sí mismos, lo que les generó un cambio de mentalidad a la hora de trabajar para el negocio, lo que nos trajo muchísimos más ingresos. Cambié las etiquetas, cambié mi forma de comunicación con el equipo, cambié la forma de trabajo como el equipo y la forma en la que ellos se percibían a sí mismos, lo que les cambió la mentalidad. Y un cambio de mentalidad positivo genera un cambio de resultados positivo. Entonces, en vez de que mi setter simplemente esté detrás del ManyChat o detrás de los chats de Instagram buscando agendar llamadas y esté haciendo todo lo que esté a su alcance para generarle más leads calificados al negocio, y mi closer haciendo todo lo que esté a su alcance para poder generarle más ingresos al negocio, entonces ambos están trabajando por necesidad. Cuando hay necesidad es cuando está este desarrollo. Y en este punto es donde se desarrolló algo que yo creo que es muy importante, que es la parte en cómo ellos se tratan entre ellos, cómo se exigen estándares y cómo por necesidad ambos interfieren proactivamente en las áreas de los otros para poder generar más resultados. Es decir, si el closer es el responsable de generarle más plata al negocio, como les dije anteriormente, y está teniendo pocas agendas, entendió que no se tiene que quedar de brazos cruzados esperando más agendas, sino que como hace todo lo que está a su alcance, una de esas cosas es meterse a los chats, revisar chats, armarle reportes al setter y dirigir que pueda hacer bien. Lo mismo el setter. Si el setter tiene que generar más y mejores leads calificados y aumentar su porcentaje de agendamiento, entonces lo que va a hacer es meterse en el área de marketing, entrelazarse y exigirle a marketing qué cosas está necesitando y qué cosas funciona para poder generarle más tráfico, lo que le genera mayor agendamiento y cumple su necesidad base. ¿Ok? En este punto, cada una de estas intersecciones entre áreas, en mi caso se le armaron reportes. De hecho, muchas metodologías se las concedo a mi equipo porque mi equipo llegó al punto donde están desarrollando sus propias metodologías de comunicación y sus propias metodologías de reporte, lo que hace que semana tras semana en nuestra weekly semanal estemos iterando sobre cosas que ya no funcionaron y probando otras nuevas en base a hipótesis que ellos mismos crearon por la necesidad que les estaba comentando anteriormente. Ahora, ¿vieron cómo simplemente un cambio de etiqueta, un cambio de comunicación hicieron que áreas que eran aisladas y dentro de ese aislamiento las personas encargadas
simplemente estaban con una mentalidad muy puntual. Entonces esa es la diferencia. La diferencia de hacer que una persona esté encasillada en un simple trabajo a hacer que sea director o directora de un área y hacer que dirija a otras personas o exija a otras personas del equipo sin que yo se lo pida o sin que dependan de mí. Llega un punto donde, como dije al principio, mi equipo de ventas lo dejé de considerar un equipo de ventas. De hecho, son tan líderes como lo soy yo, porque así como yo en principio tuve que darles ese empujón, incluso ellos por necesidad en cierto punto me exigen a mí para que yo haga más o haga mejor lo que estoy haciendo para poder cumplir los estándares que ellos mismos se pusieron, ¿ok? Eso es saber apalancarse, eso es ser un buen líder y eso es cambiar la comunicación y entender cómo hacer rendir a tu equipo al máximo. Esto es lo que hizo que en muy pocos meses mi cash collected pase de menos de $5.000 a más de $20.000 con un solo cliente, que ese solo cliente tiene apenas 7.000 seguidores. En solamente 3 meses no solo hice un cambio de 360 al negocio y no solo facturamos e hicimos más cash collected que nunca, sino que mi equipo me empezó a traer soluciones en vez de problemas. Y ahí fue cuando me di cuenta que había perdido de vista algo esencial del trabajo en el equipo, y es que sentía que yo tenía que llevar todo solucionado, o tenía que tener todo resuelto, o la visión la tenía que armar yo solo. Y en el momento en el que me empecé a apalancar de esta manera, y en el momento en el que me empezaron a traer soluciones de la manera en que lo hicieron, recordé lo que era realmente trabajar en equipo, y es que yo también puedo tener problemas, y yo como dueño de negocio puedo plantear incomodidades o cosas a resolver, y ellos me pueden ayudar a hacerlo. Quizás esta parte es más personal, yo en mi caso lo sentía así. Sé que probablemente si llegaste hasta acá te pasó algo muy similar, pero cuando tu equipo empieza a pensar como dueños, actúan como dueños. Y cuando actúan como dueños, entonces obtienen resultados como dueños. No solamente se hicieron independientes, no solamente generaste un mejor performance en el equipo, sino que tu negocio creció y ellos crecieron y vieron el incentivo de crecer cuando se hacen realmente responsables de lo que les toca cuando generas esa necesidad. Entonces sí, como te dije al principio del video, el problema fuiste vos por generar las dependencias. Y el problema también lo puedes revertir vos de la manera en que yo lo hice. Y la realidad es que no vas a escalar hasta que dejes de ser indispensable. Y no vas a dejar de ser indispensable hasta que cambies tu manera de comunicarte con el equipo y tu manera de liderar. Y en el punto en el que estás, cada palabra importa, cada etiqueta que le pones a tu equipo los limita, y cada decisión que tomás por tu equipo los debilita. Y cada vez que los empoderás, cada vez que los haces sentir parte de algo más grande, cada vez que le das peso a sus decisiones y peso a su responsabilidad en el equipo y a su rol, y les dejas en claro esto, entonces estás generando que se fortalezcan. Y cuando los mismos miembros de tu equipo se sientan empoderados y se fortalecen, entonces tu negocio escala. Así que sí, es así de simple y es así de poderoso.